Gracias por venir Luis. Gracias por la invitación. Buen día, Luis, Patricia. Luis, Patricia, ¿cómo están? A la audiencia. Señor viceministro, buen día. Robert. Bueno, Robert, ¿cómo vamos a hacer este 2021? Porque arranca con una intención de muchos de tener otra vez clases presenciales. Sí. Después Luis Ramírez va a explorar un poco eso. No es solamente las clases, sino la socialización, que es fundamental, ¿verdad? Y que se perdió todo este 2020. Sí. Afortunadamente es así. Tenemos un año 2021 mucho más complejo que el 2020 porque van a coexistir el régimen virtual para aquellas familias que decidan continuar con el régimen virtual mejorado respecto a la propuesta del año pasado. Hay que aclarar eso. Y ya las aulas están abiertas para recibir a los estudiantes dentro de ciertos protocolos que se han establecido ya el año pasado. Y ese protocolo se debe implementar así en estricto control para poder garantizar que la escuela no sea un elemento que propague el virus, básicamente. Entonces, está la propuesta hecha. El 28 de enero vamos a estar habilitando un mecanismo donde los padres van a poder, a través de internet, van a poder comunicarnos al ministerio, principalmente para los del sector oficial, en qué régimen van a poder enviar a sus hijos, o van a querer enviar a sus hijos, virtual o presencial. Una vez que eso cerremos allá por el 20 de febrero, se cierra eso, ya vamos a tener la perspectiva completa de con qué estudiantes vamos a contar en presencial para poder gestionar eso y con qué docentes también vamos a estar contando para presenciales, porque el 15 de enero está terminando ya una especie de, no es encuesta, es un espacio donde los docentes pueden comunicarnos quiénes tienen algún tipo de impedimento de salud para ir a clases presenciales. Entonces ahí tenemos toda la película completa recién el 20 de febrero. Viceministro, cuando usted dice vamos a saber con qué jóvenes vamos a contar todo, obviamente esto depende de los padres, ¿o cómo será esto? Depende de los padres, depende de la decisión de las familias, ¿verdad? Una vez que se cierre eso, ahí se van a armar las famosas cuadrillas o grupos burbuja. Ajá. Tenemos una realidad favorable, ¿verdad? El 66% de las secciones del país, sector oficial, hablo Luis, tiene menos de 15 alumnos. El 66% de las secciones. Entonces, por más que quieran ir todos a presencial, van a poder ir a presencial todos. Hay un 33% que son los colegios más grandes, ya hacemos los emblemáticos, que si quieren ir todos a la vez, vamos a tener que gestionar esos grupos burbujas para mantener la seguridad en la interacción de los estudiantes. Más en la Asunción y Central, ¿verdad? Sería eso. Así es. Y las grandes, y a Ciudad del Este también, un poco en Encarnación. A ver, esta primera etapa está el 28 de febrero. No, la primera etapa inicia el 2 de marzo. No, lo que quiero saber, esta es una primera etapa para saber si los padres quieren que sus hijos vayan a presenciales o virtuales. El 28 de enero comenzamos a... Ahí se empieza a registrar. O sea, la gente va a entrar en su teléfono móvil, supongo, va a entrar a una web. Sí. Y ahí va a poner sus datos y le van a aparecer los hijos que tienen en la escuela pública. Así es. Y va a decir si quiere que vaya a aula presencial o a virtual. O virtual, exactamente. ¿Cuándo termina ese periodo? El 20 de febrero. Ok. El 20 de febrero ustedes van a saber entonces cuántos alumnos tendrían que ir a clases presenciales. Y ahí comenzamos, tenemos unos 10 días o 12 para organizar las cuadrillas. No es la única oportunidad que tienen los padres para enviar a presenciales. Ajá. Vamos a tener 3 momentos en el año donde se pueden volver a presenciales. Obviamente la gente va a ir cambiando seguramente su visión. Una segunda tanda de estudiantes presenciales vamos a recibirlos en mediados de mayo, con lo cual tienen que avisarnos un mes antes que sus hijos van a volver a clases presenciales. La siguiente es en julio, a vuelta de las vacaciones de invierno. Nos tienen que avisar antes también para poder organizarlas. Y la otra está ya por octubre. ¿Y hay condiciones? ¿Qué pasa si el 90% dice quiero que vayan a presenciales? Y si ese 90% está en ese 66% van todos, pero si está en el grupo de alta matrícula, se dividen en dos, en grupos burbuja. Entonces vamos a tener que alternar la presencialidad y transformar en un régimen semipresencial. Ya, la gente va a anotar, dice quiero que mi hijo vaya a clase presencial o a clase virtual. Va a tener 3 momentos, porque obviamente a lo mejor hoy dicen, no, quiero que se vaya nomás a clase virtual, hay mucho el riesgo, pero qué sé yo, después de las vacaciones de 15 del escenario, otros piden que sean presenciales. Bueno, vos decís 60% de los salones tienen no más de 15 alumnos. Así es. ¿Qué pasa con el otro 40%? El 33%, son 66%. 33%, ok. Sí, no, y realmente en caso de que exista una cantidad de
alumnos presenciales mayor a 15, el promedio, 15 promedio, tenemos que separar en 2 grupos burbuja. Y esos grupos burbuja ya entrarán en un régimen semipresencial, ¿entiendes? Entonces, vamos a tener, preservando el tema de la bioseguridad, una semana van a tener presencial, la siguiente virtual y así sucesivamente. Y así se van integrando los grupos, ¿me explico? O sea, a ver, Grupo 1, Sí. presencial primera semana, virtual el grupo 2 la primera semana. Grupo O sea, 2, presencial, grupo 1, virtual. o sea, digamos, habrá un grupo que solamente va a tener virtual, que es el que elija virtual. Así es. Y el que elija presencial va a tener una semana presencial y otra semana virtual. En los casos en que se dé una cantidad mayor a 15, Que sea necesario. que sea necesario. Sí. Ahora, yendo un poco más lejos respecto al grupo que se va a formar, en caso de que uno de los alumnos dé positivo al COVID, Sí, toda el aula vuelve a su casa y se trae al otro grupo que pretendía en algún momento que se anotó ya para el presencial para dentro de un mes. buenísima pregunta, Patricia. Es así. Vamos a tener, por eso la importancia del grupo burbuja estable. No vamos a permitir que se crucen grupos burbuja, que pasen de un grupo a otro, porque se rompe pues el principio de blindaje. Entonces, si de repente hay un caso positivo en un grupo burbuja X, todo ese grupo va a virtuales y el otro grupo que tiene no tiene caso continúa en... Y claro, vuelve a clases, ¿verdad? En el caso de la inscripción de los padres, hay distritos que usted sabe que están familias muy, muy pobres, Sí. en extrema Sí, pobreza. sí. ¿Qué pasa con esa gente que no tiene la posibilidad de acceder al celular y decir, Sí. bueno, mis hijos irán a clases o no irán? ¿Cómo Sí, hacen con ellos? a partir del 11 de febrero, están las aulas ya abiertas. Docentes, administrativos, directores van a estar ya operando, preparando el retorno del 2 de marzo. Sí. Entonces, a partir del 11 de febrero ya pueden los padres, incluso antes, algunos vayan a estar abriendo un O poco sea, no antes. es obligatorio, viceministro, que sí o sí sea a través de la web que No, que- existe la opción también de que puedan Ah. acercarse a la escuela o al colegio. Eso es bueno saber. Luis, ¿y en el sector privado cómo va a ser la cosa? Nosotros venimos trabajando muy de cerca con el viceministro Robert para establecer un protocolo que va a ser exactamente el mismo. Es un protocolo que ha sido validado incluso ya en la experiencia de otros países y que tiene como primer rigor, digamos, la salud, es decir, la importancia de los grupos burbuja, todo el equipo sanitario y de limpieza de las instituciones. Y el segundo punto que a mí me parece el más estratégico e importante es también tener un acuerdo curricular, ¿verdad? Es decir, cuáles son aquellos contenidos que pueden ser trabajados presencialmente, aquellos contenidos a distancia y aquellos contenidos que pueden ser, porque son accidentales, que pueden ser hechos como seminario. Yo creo que esa pulida al currículum es lo que nos va a dar la distinción y la posibilidad de hacer un buen trabajo en este año. Y lo último que no es menor para nosotros es que el grupo burbuja no solamente posibilita que pueda existir un cuidado sanitario, sino que también al ser menos los chicos que van al colegio, se reduce también la circulación que hay en una ciudad, en un barrio, en torno al colegio. La gente que vive cerca de los colegios, cuando es la salida hay 500 o 600 autos todos juntos, realmente es un caos. Y eso también genera una circulación importante. Proveedores, cantinas, librería, etcétera, que al ser el grupo burbuja todo se reduce y se permite una circulación que creemos contribuye también con el cuidado en el contexto general. Entonces son 3 contextos que tenemos que cuidar. Y el último detalle que quería mencionar, Luis, es que acá hablamos del Paraguay como un todo único y no es así. Fíjense dónde está focalizado el COVID hoy. Central y Asunción. Y alguna que otra ciudad. Hay ciudades donde no hay contagio. Entonces la vida, mi juicio, este es mi juicio, ¿verdad? Debería continuar más normalmente en esas ciudades a las que le condenamos por una mala conducta de la capital, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también es un factor que aprendimos el año pasado y que va a permitir este año que exista un tipo de circulación, a lo mejor no tan tecnológica en aquellas zonas donde no existe esa posibilidad tecnológica, pero existe la posibilidad humana, es decir, las clases podrían ir normalmente, ¿verdad? Y por último, a veces estamos nosotros olvidando esa pandemia invisible que es el factor emocional de los chicos para la vuelta, ¿verdad? O sea, nosotros hicimos una encuesta Carapé, digo porque no tiene un rigor científico, sino esas consultas que se hacen y 70% de las familias quieren volver a la presencialidad y de ese 30% hay dos
Se divide otra vez, no en un porcentaje exacto, sino un grupo que no quiere definitivamente volver, piensa ya en lo virtual, y otro que estaba un poco pendiente del resultado de las vacunas. Lo dicen así, claramente, Claro. ¿verdad? O sea, también hay una idea mágica de que la vacuna viene y soluciona todos los problemas. Eso también tenemos que en algún momento hablar. Pero bueno, ese es el espectro de los padres, que son quienes van a definir y decidir en qué modalidad quieren actuar. Eso en el privado es exactamente igual. Robert, dos cuestiones que menciona Luis que son clave, ¿verdad? Sí. Uno, el tema de qué clases Sí. se van a desarrollar, Sí, sí. porque no es lo mismo, o sea, primero si todas las materias, por ahí esto puede hasta ser una buena excusa para depurar ya en alguna manera nuestro currículo. Mira, Luis, hay dos cosas muy importantes que menciona Luis y visión compartida con el equipo. Pues ya nos reunimos, hablamos del tema. No, vamos ya hablando del tercer ciclo y la media, que son los grados más, digo, séptimo, octavo, noveno, primero, segundo y tercer curso, donde hay más docentes, hay más materias, ¿verdad? No todas las materias se van a dar en presencial, no todas. Algunas van a seguir en virtual como el año pasado, obviamente mejorado, y las que llamamos instrumentales, matemática, comunicación, física, química, educación física también, van a estar en régimen presencial. Eso permite, también lo que decía Luis, la disminución de la circulación de los estudiantes, de los docentes mismos también. Todo eso ayuda. Lo estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud y están muy de acuerdo con eso. Y incluso la configuración esta que te decía, si vos concentrás las materias presenciales una cantidad de días y las otras virtuales en otras, permite incluso que séptimo, octavo y noveno, en el caso del oficial, no se cruce con primero, segundo y tercero de la media. Correcto. El día que se van los chicos de séptimo, octavo y noveno, es para ellos el colegio. No va a haber ningún chico de la media, por ejemplo. Ahora, ¿Se entiende? viceministro, Eso el tema permite. de las clases virtuales para aquellos que opten, aparentemente es un porcentaje alto el que irá a clases, ¿verdad? Por lo que se entiende, y por el microclima Patricia, también en diputado, las por favor. redes, ¿sí? Un tema muy importante, un llamado a las familias, principalmente en zonas rurales. Yo ayer estuve mirando el mapa COVID de los distritos. Hay casi 100 distritos que no tienen casos activos hoy. No hay casos activos, distritos así. En Oro, o tiene un caso activo que solamente está en la ciudad. El año pasado, las zonas rurales fueron las más golpeadas por la pandemia en educación, porque es la zona donde hay más fluctuación en la señal de internet, la economía también fue golpeada. Entonces los chicos, el llamado para los padres, anímense, no hay nada que reemplace las clases presenciales. Bueno, preguntarle Es sobre, una zona donde tampoco hay muchos estudiantes también. sí, sobre el punto le decía, las clases virtuales que se van a dar, ¿serán las mismas clases virtuales que se vinieron dando durante todo el periodo? Porque escuchamos tantas experiencias Sí. de los alumnos que decían que no aprendieron nada. Sí. Entonces, ¿serán las mismas clases No. virtuales? Patricia, es una propuesta mejorada en base a los aprendizajes del año pasado. O sea, los docentes van a seguir contando con recursos, pero también hay una cuestión, y puede ser bastante impopular lo que voy a decir. Las clases virtuales también dependen mucho de la autorregulación del estudiante. La autorregulación. Hay de todo en el espectro. Es muy impopular lo que voy a decir. Pero tenemos estudiantes excelentes, dedicados, abnegados, estudiosos, y tenemos también los otros extremos. O sea, chicos que no están acostumbrados a estar solos, por ejemplo, sin ningún tipo de control. O incluso en la presencialidad también tienen un comportamiento bastante diferente a un grupo ideal que se va a dedicar siempre. Ahora, ¿qué va a pasar con los maestros? Porque vos tenés la clase X, la mitad es virtual, la mitad es presencial. O sea, necesitas dos profesores donde tenías uno. No. ¿Cómo va a ser? Nosotros tenemos docentes virtuales también. Hay docentes, hay un grupo de docentes que el 16 de enero ya vamos a ver cuántos docentes van a quedar en sus casas por cuestiones de salud. Y como no todas las materias van a ser en presencial también, eso dijimos recién, vamos a tener un grupo de docentes que en régimen virtual se van a hacer cargo del grupo de estudiantes virtuales. Por eso es que queremos nosotros que la mayor cantidad posible de estudiantes vaya a clases presenciales. La gran cantidad de estudiantes, ese 2/3 que te decía, el 66%, no tiene ningún impedimento en poder ir porque salen en zonas donde no hay casi circulación comunitaria, donde no hay prácticamente matrícula tampoco. Entonces, ese equilibrio recién lo vamos a tener el 20 de febrero, esa ecuación final. Pero la idea es no sobrecargar al docente que va a asistir a clases presenciales y llevar ese grupo virtual de estudiantes con docentes virtuales. Pero a ver si entendí, ¿va a haber profesores solamente virtuales Sí. y profesores solamente presenciales? Así, porque el docente que tiene algún tipo de comorbilidad, Claro, el que se va a encargar de lo virtual. ¿se entiende? Ahora, pero fuera del que tenga alguna comorbilidad,
los profesores van a poder elegir si van a ser virtuales o van a ser presenciales, porque ahí vas a tener todo un problema de que algunos van a querer solamente trabajar desde su casa, otros no van a querer trabajar desde su casa. Realmente hemos tenido ya una conversación y quedó bien claro, ¿verdad? Que el único impedimento para el retorno a clases presenciales de los docentes es algún tipo de comodidad que le deje dentro del grupo vulnerable. Claro, no, para los chicos sí hay opción, o para los padres de elegir si quieren presencial o virtual. Para los maestros no hay opción. Para los maestros exclusivamente... Salvo en esas materias que van a ser virtuales. Claro. Así es. Bueno. Tengo que hacer un corte, vamos a hacer un corte y después vamos a volver porque hay demasiado acá para preguntar. Por ejemplo, los maestros quieren saber si la burbuja, el grupo burbuja, uno da positivo. ¿Eso le incluye al maestro? Le incluye al maestro. Ellos también van. Por eso lo es importante, un detalle muy importante, polémico, complica muchísimo hablar con Luis en la gestión del sector oficial. Tenemos docentes que son docentes en varios colegios y ese es el mensaje para los directores. No podemos romper la burbuja permitiendo que un docente forme parte de varios grupos burbuja. El grupo burbuja es uno solo, ¿se entiende? Entonces vamos a tener docentes que van a ser exclusivamente de un colegio y no van a poder itinerar en otros colegios. ¿Y qué pasa con la cantidad de docentes en este caso? ¿Qué pasa con la cantidad de docentes? Y ahí en esos casos, Patricia, se torna virtual. La oferta que nosotros tenemos, primer principio es la vida, la seguridad de los estudiantes. Es lo que tenemos, es la oferta que tenemos. No podemos nosotros contratar a más docentes porque es una cuestión complicada. No tenemos todavía, hoy no tenemos la precisa de cómo cierra todo. O sea, para decirlo así, Robert, un docente solamente puede ser profesor presencial en una burbuja. En otra puede ser virtual. No, en un colegio, básicamente, un colegio. No, pero de hecho, inclusive en otros colegios también. No, en un colegio nomás, no puede ir a otros colegios, lo que te quiero decir. ¿Por eso? Sí. O sea, lo que pasa en el sector privado, alguien que enseña en varios colegios privados no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. No. Qué complicación, ¿eh? Dejan ustedes este tema de los docentes, porque por lo que estaba diciendo Robert Cano, un mismo docente no puede estar en varios colegios. Y en los colegios privados entiendo que sí hay, digamos, profesores que están en varios colegios. Sí, en realidad la realidad nacional es así en cuanto a la media sobre todo, ¿verdad? Nosotros justamente por eso habíamos pedido la semana pasada, venimos trabajando en conjunto con el Ministerio y habíamos pedido una reunión para tener como un planteamiento general con todos los colegios para establecer un principio que a mí me parece el más importante, la flexibilidad. Porque las instituciones no son todas iguales. Hay instituciones privadas muy numerosas, hay otras que no tienen muchos alumnos. Entonces, hay lugares donde va a ser más sensible esta dinámica y otros lugares donde no va a ser sensible esta dinámica. Pero lo importante es que cada colegio, de acuerdo al protocolo, elabore su proyecto y ese proyecto sea respetado. Entonces, cada colegio sabe, por ejemplo, en el caso de nuestro colegio, nosotros estamos montando 2 equipos. Un equipo presencial y un equipo para la cuestión a distancia virtual, con un sistema de tutorías y un tercer grupo de suplentes, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, pero todo eso es una ingeniería, hay que trabajar, implica una dinámica, implica unos costos diferenciados, ¿verdad? Y todo eso, por suerte, comenzamos en el mes de noviembre ya a visualizar que esto iba a ser así y pudimos de alguna manera prever. Ahora, hay que reconocer que hay instituciones que por eso mismo todavía no definieron cuál va a ser la vuelta. Algunas incluso están pensando hacer los primeros 6 meses totalmente virtual, hasta que haya un panorama de salud más claro. Esa es una posibilidad que plantean algunos privados. Y también es posible, por eso que el marco de la flexibilidad es el que va a hacer que sea posible llegar a soluciones y a acuerdos, ¿verdad? Sí, sobre todo por las herramientas virtuales que a veces los que están en los colegios privados tienen mucho más alcance y mucha más posibilidad. Entonces, estamos bien así. Está sin micrófono, parece, Patricia. No es que te queramos censurar. ¿Sí? ¿Se le escucha? A ver, ahora. Ahora no. No te están escuchando, parece. Bueno, Robert, bueno, sobre esto mismo, ¿verdad? Sí. El tema de los maestros, ¿cómo están viendo ustedes para, si tenemos un contagio masivo, por ejemplo, que puede haber, ¿verdad? Sí. Porque, digamos, los que corren más riesgo son los maestros. Por eso justamente, Luis, el principio de la seguridad, de la salud, es el rector de todos y lo trabajamos muy de cerca con salud. Imagínate un profesor que tiene varios colegios y en una de sus secciones cae burbuja, cae un caso positivo. Entonces, eso
él es un potencial vector Claro. y te hace en cascada como Claro. dominó, caen todos, ¿verdad? Entonces, por eso es que reservamos eso. Este va a ser un año de transición, tenemos que entender eso. Es un año de transición, no va a ser un año perfecto, porque cada escuela y cada colegio, como dice Luis, va a tener su realidad. En algunos casos vamos a tener profesores presenciales y virtuales, en algunos casos vamos a tener un staff completo, seguramente. Entonces, cada quien va a tener su realidad, pero el principio rector es la seguridad de los estudiantes. No podemos nosotros andar siendo muy concesivos con ciertas cuestiones vinculadas a la salud, siendo que estamos promoviendo nosotros el retorno seguro a los estudiantes. Luis, te decía recién nomás respecto a que vos decías que hay instituciones privadas que planean dar clases virtuales por lo menos medio año más, o sea, 6 meses, ¿verdad? Y tiene que ver con su realidad económica también. Cierto. Y del acceso a Internet, ¿verdad? O si no, a Internet fácil y con potencia sobre todo, ¿verdad? O si no, la mayoría preferiría seguramente hacerlo de esa manera, pero no todos lo pueden. Es así como decís. Incluso dentro de los privados el espectro es bastante amplio. Hay colegios que pueden pegarse ese lujo porque las familias pueden pegarse ese lujo, digamos. Si las familias tienen internet, cada chico a lo mejor tiene su computadora, esa es una realidad de un sector. Sí. No el mayoritario, pero de un sector, ¿verdad? Entonces yo creo que esos sectores de alguna manera también tienen mejores condiciones para hacer una educación digital. Y esto en algún momento tenemos que profundizar también lo que es la educación digital. Yo quiero contar una anécdota nada más para que se entienda. Porque si no, lo que hacemos es la misma clase analógica por medios digitales. No está mal, pero no es educación a distancia o digital. Nosotros compramos una aplicación para matemáticas, porque se decía que los chicos hasta 9 años no podían hacerlo. Compramos la aplicación y en el 3er grado los niños hicieron entre 1.500 y 3.000 ejercicios de matemáticas. Eso en el papel es imposible. Imposible, pero claro, el niño entra a la aplicación, juega. Y es una aplicación que vos, por ejemplo, entra Luis y él hace 10 ejercicios y de esos 10 ejercicios la aplicación notó que está más flojo en resta. Los siguientes 10 ejercicios, 8 son de resta, 2 nomás son de suma. Te va guiando para que vos vayas solito a través del juego y de entrar subiendo de nivel. Y te devuelve después con un clic cuántos ejercicios hiciste, qué nivel de pensamiento tenés, o sea, el nivel que tenemos cuando entremos en esta educación digital. Y ahora imagínense esto para zonas donde a veces no hay profesores. O sea, tenemos que convencernos de que la educación virtual, la educación digital es la posibilidad de hacer un gran salto para la educación paraguaya. Esto es así, no es como pensamos. Ahora, no se puede hacer solo digital o virtual. ¿Por qué? Porque también vimos y nos trajo la pandemia que la parte social es muy importante, ¿verdad? Es fundamental el niño encontrarse, hacer actividad física, encontrarse con los otros, aprender las reglas de la convivencia social. Eso es fundamental y es un factor muy importante de la educación también. Pero en el mix y en el complemento, que es lo que nos está enseñando la pandemia, podemos encontrar un gran camino y una gran solución para toda esa educación paraguaya que a veces podemos ver como un problema, pero esta también puede ser la oportunidad, como decíamos hoy, por ejemplo, de mejorar el currículum. De un plumazo con este 21 nos puede ayudar a ajustar el currículum, por ejemplo. Para cerrar, Robert, porque se nos fue el tiempo, es sobre eso mismo, ¿verdad? El tema del currículum y algo que no deja de preocuparme. Vos decías, todos aquellos que tengan una enfermedad de base van a hacer las clases virtuales. Convengamos que para poder dar clases virtuales se requiere de ciertos recursos y talentos que son muy particulares. O sea, no cualquier profesor puede ser un profesor virtual y una enfermedad de base no es precisamente, digamos, un requisito para poder a lo mejor ser bueno en eso, ¿verdad? Para otro programa podemos explicar mejor la propuesta del docente nacional, que es una propuesta justamente que tiene en cuenta eso, Luis, docentes que tienen competencias digitales y conocimiento disciplinar y manejo de herramientas. Ese es un docente nacional. Reflexión final, nomás porque estamos ya terminando. Esta pandemia nos empujó a tomar decisiones que no estábamos pensando tomar. La inclusión de la tecnología, el repensar el currículum, porque tuvimos que repensarlo todo. Y hoy día nos damos cuenta de ciertas cuestiones que antes tal vez pasaban inadvertidas en el día a día de hacer lo mismo siempre. Entonces yo creo que cuando volvamos al 2022, y este es un año de transición, el 2021, la educación para allá va a ser diferente, va a tener competencias digitales en la población, en la comunidad educativa, y vamos a tener que incorporar también tecnología, porque nos dimos cuenta que es necesario. Así como decía Luis, hay herramientas que son sumamente necesarias
y vamos a estar incorporándolas en el 2022 ya con certeza. Gracias, Robert. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Gracias.